Muy buenas tardes con todos. Les doy la bienvenida al tercer coloquio nacional y primero internacional de estudios críticos del turismo. En esta ocasión es un honor presentar al doctor Mark Rice, un investigador que ha sabido mirar al Perú con una profundidad poco común. Su trabajo combina historia, cultura y turismo para mostrar, como él mismo expone en Destino Machu Picchu, cómo detrás de cada imagen y cada viaje se construyen también ideas sobre nación e identidad. El Dr. Rice es profesor asociado de historia en la City University of New York y su investigación se centra en la historia moderna de América Latina, con especial énfasis, especial atención al Perú y a los Andes. Su tesis doctoral, Selling Secret Cities, Tourism, Region and Nations in Cusco, Perú, sentó las bases para su posterior libro y su mirada crítica sobre la relación entre turismo y construcción nacional. Es autor de Destino Machu Picchu, obra en la cual reconstruye cómo Machu Picchu pasó de ser una ruina casi olvidada a un símbolo nacional mediante políticas estatales, redes transnacionales y estrategias culturales. Quisiera destacar aquí la vinculación directa de su trabajo con la Academia Cusqueña. Durante su investigación, el doctor Rice trabajó con archivos y comunidades locales. Consultó la biblioteca y archivos de la Universidad Nacional de San Antonio del Cusco y el Archivo Municipal del Cusco, y dialogó estrechamente con investigadores e instituciones de la región, lo que enriquece notablemente la perspectiva histórica de su libro. Al hablar de la USAC, no podemos dejar de recordar figuras claves en su historia académica. Una de ellas es el reconocido Albert Hiesek, que fue rector temprano de la USAC entre 1910 y 1923, quien impulsó reformas, promovió la investigación regional y contribuyó a la modernización de la Universidad del Cusco, así como al desarrollo del turismo en la región y a su aporte al descubrimiento para el mundo de Machu Picchu. Su legado forma parte del entramado institucional que hace posible hoy la investigación histórica sobre Cusco. Ese trama explica por qué el libro del profesor Rice no solo es historia escrita desde fuera, sino que es un diálogo con el Cusco y su academia. El profesor Rice, además, reflexiona en su libro sobre los desafíos contemporáneos del turismo en el Cusco, como son el impacto de la pandemia, el debate sobre el aeropuerto de Chinchero y la necesidad de modelos turísticos más equitativos, subrayando que el turismo debería complementar y no reemplazar la vida rural del Cusco. En conjunto, su obra nos invita a mirar el turismo no solo como una industria, sino como una fuerza cultural que da forma a nuestra identidad nacional. Con gran admiración y gratitud por su aporte académico y su vínculo con el Cusco, además de su tiempo, recibimos al doctor Mark Rice, quien hoy nos presentará su ponencia Turismo y Nacionalismo, el caso de Machu Picchu como símbolo del Perú. Pero antes de comenzar, me gustaría recordar al público que después de la ponencia habrá un pequeño espacio para comentarios y preguntas, que pueden hacerlas en el chat del Meet o directamente levantando la mano. Sin más preámbulos, profesor Rice, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Oh, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por esta introducción muy amable. Gracias y completa. En verdad, hace mucho tiempo, lamentablemente, que no he visitado el Cusco. Tengo ganas de regresar pronto y por eso tengo que pedir perdón por mi acento y cualquier errores gramaticales en mi ponencia, pero ojalá que no sean muchos. Y es un honor presentar a la UNSAC, donde, bueno, voy a hablar sobre eso. En verdad, la historia, bueno, donde el turismo moderno en verdad fue inventado. Voy a tratar de compartir mi pantalla aquí. Oh, a ver. Ok, perfecto. Mientras estamos esperando, voy a empezar. Entonces, no es nada nuevo anotar que Machu Picchu tiene un gran reconocimiento global. Tampoco es nada nuevo anotar que Machu Picchu es el foco central del turismo en el Perú. Casi 1,5 millones de turistas llegan al Machu Picchu cada año y el sitio sirve como el destino más importante de una economía turística nacional que contribuye
a $1,5 billones a la economía peruana. Finalmente, Machu Picchu sirve un rol igualmente y, en mi opinión, sumamente importante en el Perú contemporáneo. Es un símbolo singular e icónico de la nacionalidad peruana. Y quiero subrayar en esta ponencia que el turismo tiene un rol importante en el auge y la transformación de Machu Picchu. Entonces, turismo no es una consecuencia de la fama de Machu Picchu. Perfecto. Turismo tiene un rol central en el proceso que se hizo famoso el Machu Picchu. Pero ahí podemos ver siguiente slide, por favor, para... Perfecto. Y aquí tenemos llegadas turísticas. Pero ¿cómo Machu Picchu se transformó desde un sitio muy desconocido hasta servir como la representación global del Perú? Muchos piensan que desde el momento cuando Hiram Bingham llegó al sitio en 1911, Machu Picchu fue predestinado a llegar a ser un destino turístico famoso. En verdad, como veremos, la historia moderna de Machu Picchu es mucho más que Bingham. Hay que reconocer que Bingham era solo un actor en una historia que fue influida por cusqueños, académicos, el Estado peruano, empresas privadas, turistas y muchos más. Todos estos actores ayudaron a crear una red transnacional entre Machu Picchu y el mundo. Estos enlaces transnacionales eran claves en la transformación de Machu Picchu durante el siglo XX. Entender el rol de transnacionalismo nos da una perspectiva nueva sobre la creación del nacionalismo en el Perú, un estado que es criticado por muchos estudios académicos por faltar en el fomento de un consenso inclusivo de la nacionalidad en su historia. Pero si el Perú es notable por su nacionalismo históricamente débil, ¿cómo podemos explicar el hecho de que hoy en día el Perú tiene con Machu Picchu uno de los símbolos nacionales más famosos del mundo? No cabe. La solución es entender cómo el turismo como fuerza internacional, transnacional, ha influido la creación del nacionalismo en Machu Picchu y en el Perú. La palabra transnacional describe fuerzas, enlaces o redes que cruzan fronteras nacionales. Esto no significa ignorar el Estado, sino ponerlo en términos iguales con los ámbitos regionales y globales, y reconocer turismo que por su naturaleza cruza fronteras conectando regiones, pueblos, nacionales, negocios, como una fuerza transnacional. Usando esta perspectiva, yo creo que podemos ver el turismo del Cusco, ver el desarrollo del turismo en el Cusco y Machu Picchu en 3 épocas generales. Siguiente, por favor. Perfecto. Gracias. En cada época del turismo, el turismo tuvo un rol diferente. En la primera, el turismo fue visto como una herramienta cultural. En la segunda, el turismo sirvió como una herramienta de desarrollo económico. Y en la época final, el turismo funcionó y continúa funcionando como una fuerza de globalización y, por lo bueno o lo malo, neoliberalismo. Obviamente, un hecho importante en la historia del turismo es la llegada de Hiram Bingham en el Cusco. Siguiente, por favor. Sin embargo, es importante no sobreenfatizar o evaluar la influencia de Bingham. Muchas de las impresiones originales de Bingham repitieron las conclusiones de la literatura de viajeros que visitaron al Cusco en el siglo XIX. La mayoría de sus obras describió el Cusco como un lugar abandonado, atrasado y exótico. Sus descripciones respaldaron el pensamiento dominante de los líderes políticos y intelectuales de la República Aristocrática Peruana. Ellos propusieron
que las regiones andinas peruanas, como el Cusco, fueran obstáculos para la modernización nacional. Desde su perspectiva, lo andino, lejos de las ciudades industriales en la costa y con una población mayormente indígena, era lo opuesto de su idea de una nación moderna. Las élites limeñas enfatizaron la necesidad de subrayar una nacionalidad mestiza o hispánica en lugar de la cultura indígena de los Andes. Siguiente, por favor. Y aquí podemos ver en el año 1927 esta portada de una revista de turismo, una revista muy temprana de turismo, Ciudad y Campo, y podemos ver que todo lo andino, ¿no? En el dibujo es un obstáculo para viajeros modernos. Entonces es una representación de la perspectiva muy limeña, de ver la cultura, la geografía andina como un obstáculo para el turismo. Y reflejando esos prejuicios, Bingham descreditó el conocimiento científico y arqueológico cusqueño. Sin embargo, sabemos que cusqueños tenían un rol central en el éxito de las expediciones de Bingham. Cuando cusqueños, liderados por el joven indigenista Luis Valcárcel, denunciaron a Bingham por su conducto en 1915, el explorador estadounidense salió del Perú y terminó sus expediciones. Con la salida de Bingham, Machu Picchu devolvió a ser un sitio arqueológico regular y en verdad descuidado en los años 1920. Siguiente, por favor. Y aquí podemos ver por Sedima Enegram que marca las menciones, digamos, de la palabra Machu Picchu en publicaciones globales. Y podemos ver, después de un boom al principio, alrededor las expediciones de Bingham, después de las expediciones hay una caída de interés global en Machu Picchu. Entonces, esa historia de, después de Bingham, bueno, automáticamente Machu Picchu va a ser famoso, no es el caso. Es la obra de, en muchas veces, cusqueños a través del siglo XX que van a transformar Machu Picchu en un sitio turístico y nacional. Entonces, la salida de Bingham no significaba que los cusqueños perdieron su interés en promover su región usando el turismo. Siguiente, por favor. En verdad, en los años 1920 había un surgimiento de esfuerzos para promover el turismo en el Cusco. Albert Giesecke, el entonces rector de la UNSAC, y muchos indigenistas jóvenes escribieron guías de turismo para promover su desarrollo en el Cusco. En verdad, Giesecke publicó el primer ensayo que tuvo un plan para el desarrollo del turismo en 1921. Los guías de turismo de los indigenistas reflejaban las dos metas centrales del indigenismo cusqueño. Uno, celebrar el pasado e historia regional del Cusco. Y dos, insistir en la compatibilidad entre la cultura indígena y el mundo moderno. En lugar de enfatizar ruinas, los nuevos guías presentaban sitios arqueológicos. En lugar de describir narrativas de aislamiento y lo exótico en el Cusco, los nuevos guías usaron el discurso del turismo para subrayar la conectividad, la modernización, la vida cívica de la región y celebraron el folclorismo cusqueño. Los guías propusieron que turistas modernos quisieran visitar el Cusco, y este hecho fue evidencia que el Cusco fue el verdadero representación del Perú. Siguiente, por favor. Y aquí podemos ver una foto muy famosa de Martín Chambi. Es importante notar que
cuando yo estaba investigando este proyecto, fue una sorpresa para mí que turismo era un género, era un sujeto de indigenismo. Muchos indigenistas estaban escribiendo estudios sociales, poemas, novelas, pero había un montón, casi cada indigenista también estaba escribiendo artículos o guías sobre el turismo. Es muy interesante. Y Martín Chambi era su aliado, sacando fotos para publicar en estas guías. Entonces, esta foto, que es una perspectiva muy famosa, ¿no? Cada postal, cada Instagram tiene este ángulo para capturar Machu Picchu. No fue invención de Bingham. Si uno se ve, si uno se mira a las fotos de Bingham y National Geographic, nunca están usando esta perspectiva. Es la invención de Chambi, que es para poner Machu Picchu en el ámbito natural, con el valle de Urubamba y cosas como así. Entonces, es una invención para el turismo, no de Bingham, pero de los cusqueños. Eso es muy importante para notar, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, usando fotos de Chambi, en los 1930, cambios nacionales y hemisféricos permitieron que la narrativa turística creada en los 20 tuviera la posibilidad de alcanzar una audiencia afuera del sur andino peruano. Después de la caída de Leguía, había un reestablecimiento de una política en que los cusqueños eran más capaces para tener influencia en Lima. Igualmente, Trujillo y La Libertad, la otra región del Perú que rivalizaba el Cusco en los ámbitos culturales, arqueológicos y políticos, fue sacudida por la revolución aprista de 1932 y el masacre que tuvo lugar en Chanchan. Entonces, por ser tradicionalmente anti-Leguía y anti-aprista, los líderes intelectuales cusqueños gozaban del patrocinio del Estado Nacional. Figuras como Valcárcel y Giesecke se mudaron a Lima para ocupar puestos en instituciones culturales nacionales, donde ellos usaron su influencia para celebrar la historia y folclorismo cusqueño como la representación nacional del Perú. Al mismo tiempo que la cultura cusqueña alcanzaba más influencia en el Perú, los Estados Unidos empezó a tener más interés en la cultura peruana. Siguiente, por favor. Preocupado con la influencia del fascismo y la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos inauguró la política diplomática del buen vecino, que promovió la solidaridad panamericana, usando los nuevos enlaces culturales creados por la política del buen vecino, intelectuales cusqueños trabajando en las instituciones culturales nacionales, promovieron el Cusco como la representación del Perú en los mercados turísticos del mundo posguerra que iba a llegar. El Estado peruano también dedicó fondos y recursos para el turismo. Los gobiernos de Prado y Bustamante empezaron a construir hoteles y promover, con la ayuda del Touring Club peruano, las ofertas turísticas nacionales. Siguiente, por favor. El gobierno populista de Bustamante creó en 1948 la Corporación Nacional del Turismo, la primera oficina nacional fundada para coordinar un programa de desarrollo turístico con los recursos del Estado. Una consecuencia de este proceso fue la reimaginación, la reinvención de la figura de Hiram Bingham, la reinterpretación, mejor dicho, perdón, de Hiram Bingham. Siguiente, por favor. Originalmente considerado una persona non grata en el Cusco, con razón, los peruanos
reinterpretaron la figura de Bingham como un explorador panamericano benevolente. En 1948, la Corporación Nacional de Turismo, trabajando con Giesecke y otros intereses cusqueños, invitaron a Bingham para regresar a Machu Picchu para inaugurar la nueva carretera al sitio, que hoy en día existe. Entonces, a los fines de los 40, los cusqueños crearon, con la ayuda de instituciones nacionales y transnacionales, una narrativa turística poderosa, celebrando su región y Machu Picchu. Sin embargo, hay que notar problemas con esta narrativa. Por ejemplo, la narrativa del turismo reflejó los deseos de la élite cusqueña en celebrar imágenes idealistas de la cultura indígena, mientras ellos ignoraban los problemas sociales y agrarios que afectaban la región. Igualmente, para atraer turistas norteamericanos, la figura polémica de Bingham fue reimaginado como un explorador benevolente. Si los cusqueños tuvieron éxito en crear una narrativa turística poderosa, también tenían que confrontar el desafío de usar el turismo para resolver los problemas económicos y políticos que afectaron a la región, empezando en los años 1950. Siguiente, por favor. En este momento, la historia del turismo pasó a su segunda fase, turismo para el desarrollo. Permiso. Los cusqueños tuvieron que confrontar una serie de desafíos en los 1950. El gobierno de Odría terminó muchos programas que beneficiaban al Cusco, incluyendo la Corporación Nacional del Turismo. Y el terremoto de 1950 dañó a muchos sitios históricos. Sin embargo, el terremoto fue una oportunidad para los cusqueños para reactivar iniciativas para fomentar el turismo. Los cusqueños usaron la nueva Corporación de Reconstrucción y Fomento. Era un órgano semi-estatal para más o menos coordinar y generar fondos para la reconstrucción del Cusco después del terremoto. Cusqueños usaron la CRIF, esta Corporación de Reconstrucción y Fomento, para desarrollar el turismo. Cusqueños usaron estos fondos para más o menos reemplazar los fondos que desviaron el gobierno de Odría. La estrategia ayudó a la reconstrucción. Oh, perdón. Yo trabajo en una universidad pública, entonces siempre hay esas iniciativas para ahorrar dinero y bajar el uso de energía. La estrategia ayudó a la reconstrucción de sitios turísticos, incluyendo la construcción de la central hidroeléctrica de Machu Picchu. Siguiente, por favor. Y aquí podemos ver la CRIF coordinó esta construcción de la actual central hidroeléctrica. Más importante, y también la restauración problemática o controversial del sitio arqueológico mismo. Siguiente, por favor. Entonces, cuando había la construcción de la central hidroeléctrica, había una reconstrucción grande de Machu Picchu. Uno se puede ver en estos documentos, bueno, como completamente Machu Picchu fue reconstruido para preparar el sitio para el turismo. Entonces, las terrazas, otros ámbitos estructurales fueron reconstruidas completamente con el uso de cemento y hierro, que hoy en día no es una práctica buena, digamos, pero en esa época no había mucha controversia porque había un sentimiento de tenemos que reconstruir, preparar
el Machu Picchu para llegada del turismo, ¿no? Más importante, la élite o problemáticamente, la élite cusqueña modificó la misión original de la CRIF de modernizar la economía agraria cusqueña, lo que sería una amenaza contra su control político y económico de la región para enfocar en proyectos turísticos. Entonces, siguiente, por favor. Cuando la economía y política cusqueña tradicional empezaron a colapsar a los fines de la década de los 50, con levantamientos agrarios, la élite regional y el Estado peruano miraron al turismo como una solución para lograr una nueva forma de desarrollo en el Cusco, Empezando con el primer gobierno de Belaúnde, el Estado peruano empezó a tomar un rol central en el desarrollo del turismo en el Cusco. Estos esfuerzos fueron ampliados durante el gobierno de Velasco. El gobierno militar creó el Plan Copesco con la meta de usar el turismo como una fuerza para la preservación de los sitios históricos y para lograr la transformación social de la sociedad agraria cusqueña. Siguiente. Gracias. A pesar de su retórica nacionalista y izquierdista, el gobierno Velasco y el Copesco enfatizaron la importancia de atraer turistas élites norteamericanos y europeos. Entonces, es un poco extraño pensar en el gobierno izquierdista de Velasco de continuar con un turismo muy internacional, enfocado en élites, pero en sus documentos es muy interesante. Ellos reconocieron una cosa que en esa época no reconocieron muchos académicos, en que era obvio para ellos que la reforma agraria de Cusco no era capaz, en verdad, de generar empleo para todos. Entonces, ellos estaban hablando muy temprano sobre la importancia de usar turismo para generar empleo y cambio social en el Cusco, ¿no? Para ellos no había una contradicción entre el turismo élite y su misión social populista. Entonces, según las predicciones del Copesco, el turismo de lujo sería la opción preferida para financiar obras, empleos y el balance de pagos. En verdad, el gobierno de Velasco tuvo enlaces fuertes con empresas turísticas norteamericanas. Siguiente, por favor. El gobierno ayudó la llegada de turistas extranjeros y capital extranjero al Cusco como parte de sus planes turísticos. A pesar de sus esfuerzos, el desarrollo del turismo en el Cusco durante el gobierno de Velasco no logró estabilidad social. Propuestos para algunos proyectos, siguiente, por favor. Sobre todo un hotel moderno en Machu Picchu. Aquí podemos ver los planes iniciales para construir el hotel en la montaña, muy controversial. Estos proyectos provocaron conflictos sobre preservación y desarrollo. También el gobierno de Velasco no pronosticó la llegada de viajeros hippies y contraculturales. Siguiente, por favor. Irónicamente, era la propaganda del gobierno militar que presentó Machu Picchu como un lugar místico para atraer turistas élites que atracó el interés de hippies. En conclusión, los esfuerzos del gobierno de Velasco marcaron el auge de la época del turismo como desarrollo en el Cusco. Siguiente, por favor. En un sentido, había muchos éxitos en los ámbitos de Copesco. Copesco logró la construcción de carreteras pavimentadas y la electrificación de pueblos en el Valle Sagrado. Sin embargo, el plan Copesco tuvo un carácter muy centralizado, técnico
y al final no garantizó empleo en el turismo para muchos trabajadores cusqueños. Las esperanzas para un turismo dirigido por el Estado para garantizar el desarrollo se desaparecieron con la caída de Velasco desde el poder en 1975 y la llegada de una época de crisis financiera y austeridad. Tal vez las consecuencias más importantes de las reformas de Velasco eran los cambios estructurales que, irónicamente, prepararon el Cusco para el turismo contemporáneo neoliberal. Las reformas de Velasco eliminaron el poder de la élite tradicional del Cusco, quienes dirigían el turismo en la región antes. Velasco reemplazó esta élite con instituciones nacionales de Lima y inversiones extranjeras. Sus actividades iniciaron en forma no prevista la tercera época, el turismo neoliberal y globalizador. El crecimiento de inversiones privadas en el turismo cusqueño empezó durante la crisis financiera de los 80, cuando el Estado no tenía capacidad para gastar en turismo. Siguiente, por favor. Sin embargo, la violencia política frustró muchas iniciativas y las llegadas turísticas al Cusco se bajaron. Al principio de los 1990, muchos pensaban que era imposible recuperar el turismo en el Cusco. A pesar de los desafíos, los años de los vacos flacos eran una época de innovación. Siguiente, por favor. Para sobrevivir, empresarios turísticos inventaron ofertas turísticas nuevas. Irónicamente, eran las actividades de los hippies odiados como trekking, turismo de aventura y el turismo místico que llegaron a ser la marca nueva del turismo en el Cusco. Siguiente, por favor. Durante el gobierno de Fujimori, el Estado peruano adoptó reformas neoliberales y empezó un proceso intenso de privatización. En un sentido, era bienvenida la inversión de capital privado para recuperar la infraestructura turística en el Cusco después de más de una década de austeridad. La privatización de los hoteles estatales y la línea ferrocarril permitieron la llegada de una ola de inversiones privadas en el turismo y las llegadas turísticas se aumentaron rápidamente. Sin embargo, el proceso rápido de privatizaciones y la falta de capital local significaron que los sectores del turismo lucrativo se quedarían en el control de capital limeño o extranjero. Siguiente, por favor. El turismo contemporáneo ha fortificado en el Cusco y Machu Picchu como símbolos singulares del nacionalismo peruano. Sin embargo, la mayoría de muchos cusqueños ahora se encuentran excluidos de los sectores más lucrativos del turismo actual. Entonces, muchos de los conflictos sobre el turismo en el Cusco actual se trataron no de un rechazo al turismo, pero la inquietud de su desigualdad. Me gustaría concluir la ponencia siguiente, por favor. Me gustaría concluir subrayando las razones por qué la historia del turismo en el Cusco llama la atención a otros temas importantes en la historia peruana y global. En el primer lugar, espero que con el conocimiento de la historia moderna de Machu Picchu, podamos descentralizar la figura histórica de Bingham. Mucho más importante era lo que pasó después de las expediciones, cuando peruanos establecieron las bases políticas, económicas y culturales para crear un destino turístico en Machu Picchu. No hay muchos ejemplos comparativos en el mundo de este éxito. En el segundo lugar, el caso de turismo en el Cusco subraya la necesidad de examinar el desarrollo del turismo no solo desde la perspectiva nacional, sino también regional. En verdad, la relación dialéctica
entre Lima y el Cusco tuvo un rol importante en determinar la narrativa turística cusqueña. Era el poder que se quedaba en Lima que provocó a los cusqueños a usar el turismo como una narrativa alternativa para elevar su región como el Perú auténtico. Debido a este conflicto, el Perú contemporáneo tenía una de las ofertas turísticas más regionalizadas de América Latina. En tercer lugar, quiero enfatizar el rol importante que tuvo el turismo en influir el Estado Nacional a celebrar Machu Picchu y el indigenismo que representa. Cuando el turismo elevó y celebró Machu Picchu, la historia cusqueña y la cultura andina, el Estado peruano empezó a promover estas imágenes como símbolos del nacionalismo peruano. Las perspectivas turísticas transformaron Machu Picchu y la cultura cusqueña como las representaciones del Perú. Sin embargo, es importante anotar que la narrativa creada es a veces problemática. Las imágenes creadas para el mercado turístico, un pasado utópico incaico, la reinvención de Bingham, muchas veces desfiguraron y continúan a desfigurar las actuales condiciones sociales en el Cusco. Finalmente, y el tema central de esa ponencia es entender la importancia que tiene el turismo como una fuerza transnacional en la creación de nacionalismo. El caso de turismo en el Cusco, que ha conectado la región no solo al Estado nacional, sino mercados y grupos globales, representa una fuerza transnacional. Muchos historiadores quienes han estudiado la creación de nacionalismo en la época moderna se enfocan en estructuras y factores domésticos y tradicionales. Pero yo creo que la transformación de Machu Picchu en un poderoso símbolo nacional nos invita a reexaminar la creación del nacionalismo en América Latina en el mundo. Sobre todo, hay que reconocer el rol que tenía el turismo en la formación de un nacionalismo nuevo peruano celebrando la cultura andina y el Cusco. El sabio historiador peruano Alberto Flores Galindo observó que peruanos siempre están buscando un Inca en sus esfuerzos de construir un nacionalismo inclusivo. Yo creo que necesitamos considerar la influencia del turismo, que también está en Machu Picchu buscando un Inca. Y siguiente, perdón por la autopromoción, pero si ustedes quieren saber un poquito más, les recomiendo mi libro Destino Machu Picchu. La edición está disponible en el Perú. Y eso es todo. Fin de presentación y podemos sacar esos slides y tener una conversación. Muchas gracias, profesor Raiz, por su valiosa exposición y por compartir con nosotros esta historia tan apasionada sobre y moderna sobre el turismo en el Perú y especialmente cómo se reflejó esto en la historia del Cusco, ¿no? El turismo en el Cusco. Se hace evidente la relación entre turismo, identidad y nación, que de la que usted ha estado hablando. A continuación, abrimos un pequeño espacio para preguntas o comentarios del público. Les pedimos que por favor levanten la mano primero, se presenten con su nombre y de preferencia enciendan sus cámaras antes de intervenir. ¿Alguien decide iniciar con la primera pregunta? A ver, veamos. Oh, chicos, anímense. Bueno, tenemos una pregunta de Nayara Lobato, por favor. Mi pregunta es, ¿podrías hablar más fuerte, por favor? Ya, a ver, ahora sí me escuchan. Perfecto. Sí, ahora sí. Sí. Listo. Mi pregunta era, ¿cómo ve el futuro próximo del turismo en Cusco y especialmente Machu Picchu como principal atractivo, ¿no? Porque
bueno, considerando el panorama actual, ya que estamos teniendo muchos problemas políticos y en especial em, la advertencia que se dio a Machu Picchu por la mala gestión, y es que se están viendo menos turistas en este mes. Claro, obviamente tenemos, y estamos entrando a una famosa temporada baja, pero realmente hay algunos turistas, por ejemplo, que comentan que han escuchado sobre esta problemática, esta advertencia y probablemente no visiten o están viendo otros destinos, ¿no? Entonces, ¿cómo ve cómo ve el futuro del turismo aquí en Cusco? A un Mm, futuro próximo, ¿no? Porque esto ya está sucediendo. güey, es una pregunta súper importante, pero y los historiadores siempre no querían dar predicciones porque si uno se puede entender si uno se entiende la historia del turismo en el Cusco no era una línea directa. Entonces había muchos proyectos que fallaron, ¿no? Que se fallaron como proyecto de Velasco, pero un proyecto fallado no necesariamente es un proyecto sin influencia. Y estoy de acuerdo que creo que sí, el Cusco y el Perú está confrontando un momento grave, pero estos momentos graves han pasado en el pasado. Había el terremoto, la época de terrorismo, guerra interna en los años 80. Lo importante es cómo el Cusco y los cusqueños usaron estos desafíos para generar un turismo nuevo y más flexible. Entonces, si había el colapso total del turismo en los años 1980, pero en estos años fueron exactamente cuando el turismo de trekking, de aventura, turismo de misticismo, que hoy en día son súper importantes en la oferta turística de Machu Picchu y el Cusco, era durante esos momentos de crisis cuando se desarrollaron. Entonces, un momento grave sí es un momento grave, pero también es un momento, sobre todo para ustedes, estudiantes y practicantes del turismo, para pensar en cómo salir de una crisis. Y creo que hay muchas ideas muy interesantes. El turismo sostenible, turismo de comunidad, que están ganando y a veces nos pueden dar una idea de, sí, un mercado turístico diferente. Entonces, momentos graves también son momentos para tener influencia. Entonces, yo sé que no es una predicción muy fija, pero si uno se puede entender cómo hemos llegado a este momento en la historia, también podemos reconocer que es un momento para cambiar y repensar una oferta para fortalecer esa oferta para una nueva generación. Muy bien, entiendo. Los momentos de innovación, momentos de diversificar nuestra oferta, ¿no? De lo que tanto nos han hablado nuestros profesores. Así que, genial. Bueno, mientras los chicos se van preparando, si tienen más preguntas, leamos algunos comentarios. Bueno, unas preguntas que tenemos en el chat. Nos pregunta, sí, a ver, dice, desearía saber, según sus estudios, qué tan importantes fueron las películas para posicionar Machu Picchu a nivel mundial. Muy interesante y gracias por la pregunta, porque actualmente estoy revisando un capítulo sobre la influencia de películas. Es una película que no es muy bien conocida, pero directamente después del terremoto había una película que se llama El secreto de los Incas. Y uno se puede verla en YouTube, creo que porque no hay ningún copyright, no hay derechos para esa película, pero esa película que fue organizada por Valcárcel, Giesecke y todos para atraer el turismo
al Cusco. Y esa película fue una influencia muy importante en Indiana Jones. Entonces hay esa influencia muy interesante. Es una película muy interesante, filmada en Cusco en los años 50. Entonces es muy interesante ver, simplemente para ver la apariencia de Cusco. Fue filmada en Machu Picchu. Otra película muy importante era Aguirre, la ira de Mm, Dios. Y hay una historia muy casi cómica sobre la filmación de esa película. Entonces, el cineasta fue el productor era el alemán Werner Herzog. Y Werner Herzog llegó al Cusco para filmar más o menos una especial de televisión, nada más, nada más. Entonces, más o menos se gastó todo el presupuesto en una semana, entonces fue un desastre. Pero lo que pasó fue algunos empresarios turísticos que tenían inversiones en hoteles de Cusco pensaban, bueno, vale la pena de filmar esa película para generar interés en Europa. Entonces, Aguirre, la ira de Dios, casi mm, toda la producción es de personas, a pesar de Werner Herzog y algunos actores alemanes, toda la producción era peruanos que sabían cómo filmar en la Ceja de Selva, que sabían cómo filmar en Machu Picchu. Y esa película fue un hit, una sorpresa. Y hoy en día es en las listas de las mejores películas en la historia del siglo XX, muchas listas tienen Aguirre, la ira de Dios, que también fue una influencia muy interesante en generar sobre todo el turismo místico y hippie para llegar a Machu Picchu. No son los únicos casos, pero son casos que creo que vale la pena de revisitar. Y porque son películas muy entretenidas a pesar de todo. Entonces, sí, hay una historia muy interesante, una mini historia sobre, sí, películas y Machu Picchu, sí. Gracias, profesor. Interesantísimo y bueno, son buenas recomendaciones para conocer un poco más sobre nuestra ciudad, ¿no? Bueno, tenemos preguntas de, por ejemplo, Lía, si puedes hablar, por favor. Buenas noches, ¿se me logra escuchar? Buenas noches, Mark. Perfecto. Un gusto, mi nombre es Talia y mi pregunta es, según la exposición que dio, ¿qué hace único para usted Machu Picchu en términos de capacidad y todo para generar ese orgullo y sentimiento de nacionalidad de los peruanos en comparación de otros países como por ejemplo México, Guatemala, que tienen otros centros arqueológicos igual prehispánicos que son importantes? ¿Y qué políticas públicas usted adoptaría para poder mejorar la identidad de los peruanos hacia la cultura? Ay, gracias. Yo creo que la cosa emblemática o única sobre Machu Picchu, en términos comparativos, por ejemplo, con los sitios arqueológicos de México, es que en México el gobierno de Porfirio Díaz y después de la Revolución Mexicana sí tenía un proyecto cultural mestizo con el respaldo del Estado Nacional. Entonces, sitios arqueológicos mexicanos eran símbolos nacionales culturales antes de llegar a ser sitios turísticos. Lo que es muy interesante sobre Machu Picchu es que al principio del siglo XX el Estado Nacional peruano no tenía un proyecto cultural de celebrar mucho la cultura incaica, como era el caso, perdón, de nuevo. um, es la economía de Trump, en el caso de México, había un proyecto para celebrar cultura arqueológica
azteca. En el caso de Cusco, sí había personas, pero era la obra de los cusqueños que querían celebrar la cultura incaica. Y lo interesante es que para fortalecer el Estado peruano, para celebrar, los cusqueños eran muy hábiles de más o menos buscar afuera del Perú y usar el turismo como esa fuerza para generar interés nacional. Entonces, muchos otros países, no solo en América Latina, pero todo el mundo, hay sitios culturales que llegan a ser famosos y sitios turísticos. En el caso de Machu Picchu, es un logro muy único para los cusqueños para usar el turismo para generar y crear Machu Picchu como un sitio nacional. Eso es, yo creo que lo que es muy emblemático. Y hay que decir, es un éxito. Hay muchas veces, sí, la historia, peruana, pero de todo país, siempre estamos, es un fracaso aquí, un fracaso acá. Hay que poner y pensar, sí, en un momento de crisis, Machu Picchu es un éxito. Obviamente hay muchas cosas problemáticas sobre la estructura de turismo, pero si podemos ver en largo plazo, los cusqueños hace un siglo tenían un proyecto de usar el turismo para celebrar Cusco y el Machu Picchu. Ese proyecto fue un éxito, ¿no? Es importante reconocer lo que pasó. Recomendaciones, creo que fue la segunda parte. De nuevo, no sé exactamente porque soy historiador, no soy, ustedes en verdad saben mucho más que yo sobre cómo desarrollar el turismo, pero yo creo que sí hay proyectos que están, turismo sostenible, turismo, por ejemplo, local, que en verdad no hay este espacio hay un corredor de turismo y después hay pueblos cusqueños. Y esos esfuerzos para involucrar el turismo en artesanía de pueblos, en como formas menos, en formas para atraer el turismo, no como una fuerza muy grande, pero una fuente de una economía diversificada para pueblos. Entonces, ese turismo es más sostenible, es más flexible y también no va a generar desigualdades tan grandes, ¿no? Entonces, si el turismo es un flujo para un pueblo, pero un flujo económico que está operando en coordinación con artesanía, con agricultura y cosas como así. Yo creo que este turismo sostenible es muy bueno ver estos proyectos que ojalá vayan a ser más comunes, perdón. Ok, muchas gracias, profesor. Tenemos una pregunta más de Gabriela. Por favor, ¿tienes el pase? Gracias. Buenas tardes, doctor Rice. Me gustaría saber cómo influyó el cambio de esta nueva demanda de turistas de antes y de ahora en Machu Picchu como el símbolo nacional frente al crecimiento ahora del turismo sostenible. Sí, yo creo que lo que es interesante en el caso de Cusco, siempre fue importante, más que otras regiones, el turismo internacional. No solo porque los cusqueños prefirieron turistas internacionales más que turistas peruanos, pero es para subrayar la importancia de Machu Picchu y Cusco como partes de un mundo moderno, probando que el turismo internacional tenía interés en el Cusco, siempre fue importante para los cusqueños. Lo interesante es que para los cusqueños, turismo internacional siempre fue inicialmente visto como una cosa muy positiva. Eso no fue el caso en todo el mundo. Por ejemplo, en Cuba, en México, en la frontera de México,
turismo no fue visto, turismo internacional no fue visto como una cosa positiva, ¿no? Había como casinos, turismo de vicios y cosas como así. Entonces, para los cusqueños, los turistas que iban a llegar eran turistas que tenían interés en cultura, que eran élites. Hasta el gobierno, hasta incluyendo el gobierno de Velasco, un gobierno muy nacionalista, izquierdista, ellos tenían ese proyecto de tener, no, turistas ricos, más o menos. No porque eran afanes de los ricos, pero es como turistas ricos van a gastar dinero para ayudar la sociedad cusqueña. Entonces, por eso es un shock grande para los cusqueños mayores cuando llegan los hippies, porque es como, eso no es el plan, ¿no? Los turistas no están pareciendo como... es otra cosa para la juventud cusqueña. Entonces, cuando yo estaba investigando este proyecto, era muy interesante ver los editoriales en El Sol y El Comercio de Cusco en los años 60, 70, porque eran los padres de Cusco, padres y madres de Cusco que están diciendo, oh, los hippies son terribles. Pero los estudiantes, sí, los estudiantes de UNSAC en estos años, era una experiencia para conectar con rock and roll y cosas como así, no había otras ciudades en los Andes que tenían esa conexión. Entonces, para la juventud cusqueña eran años muy interesantes para ellos, porque por juventud, digamos, que vivían en, no sé, Huancayo, por ejemplo, no tenían esa conexión, pero en Cusco sí. Y finalmente, sí, es interesante ver que los hippies que van a regresar como mayores, ahora sí, interesando en el turismo místico, pero ahora con dinero, ¿no? Ellos van a tener su trek, su camino inca. Entonces, es muy interesante cómo estas olas culturales de turismo se están cambiando, ¿no? Gracias. Tenemos una pregunta más en el chat. Pregunta Ellen. ¿De qué manera la explotación comercial global de Machu Picchu, siendo parte del mercado internacional, desafía o refuerza su función como símbolo nacional y del nacionalismo peruano? Bueno, yo creo que sí, es muy importante esta explotación comercial, ¿no? Entonces, es muy notable que el Perú ahora es difícil pensar en otro país latinoamericano que tenía un símbolo que representa la nación tan como universal, más o menos. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Entonces, en términos buenos, yo creo que es bueno que el Perú, el Estado peruano, por este interés internacional y turístico, está celebrando la cultura indígena. Entonces, sí, eso es importante y preferible de el proyecto al principio del siglo XX para decir que la cultura indígena no tenía futuro en un Perú moderno. Eso fue el sentimiento al principio del siglo XX. Entonces, yo creo que sí, es bueno que el Perú está celebrando su cultura y su pasado indígena. Sin embargo, el turismo también, porque el turismo está generando vacaciones, buenas experiencias, hay un problema de presentar una imagen idealística, utópica del Perú. Y eso no es un problema singular, único para el Perú. Cada nacionalismo, cada oferta turística siempre está ofreciendo una visión, una narrativa, pero una narrativa idealística, ¿no? Y eso siempre es un problema, porque es posible para
un turista de Nueva York para llegar a Machu Picchu, llegar a Cusco, y su impresión es que, oh, el Perú, todo está perfecto, porque, oh, qué lindo el lugar, toda la gente, porque obviamente, porque en vacaciones, como la operación del turismo es tener una experiencia muy positiva. Entonces, el turismo va a tratar de modificar, minimizar evidencia de conflicto social y cosas como así, ¿no? Entonces, también hay cosas problemáticas sobre eso. Y cuando los turistas sí van a ver conflicto social, que lo que está pasando este año en Machu Picchu, es un gran shock para los turistas, ¿no? Entonces, hay cosas buenas y complicadas sobre turismo como creando narrativas nacionales. Yeah. Ok, muchas gracias. Tenemos dos preguntitas más del chat. La primera es del doctor Daniel. ¿Cree que podríamos considerar al doctor Albert Giesecke como padre del turismo cusqueño? Yo creo que sí, pero voy a decir una cosa importante, es que uno se puede decir si es la persona que está generando muchas de estas iniciativas, pero para dar crédito a Giesecke y también a sus aliados, un logro de Giesecke como rector de la UNSAC y luego como alguien que estaba promoviendo el turismo en el Cusco, siempre fue un proyecto de aliados. Giesecke estaba trabajando con indigenistas como Valcárcel, Uriel García, Martín Chambi. Siempre fue un proyecto colectivo, ¿no? Y eso fue importante. Pero yo creo que sí, Giesecke tenía la idea inicial de usar el turismo como una estrategia para generar interés y celebrar el Cusco. Pero yo creo que Giesecke sí mismo, él va a decir que no fue un proyecto solo de él. No, en verdad yo creo que el genio de Giesecke era generar cooperación. Entonces, pero yo creo que sí. Yo creo que mucho más, si estamos hablando sobre un gringo con Machu Picchu, es Giesecke, que es mucho más, que tiene mucho más influencia histórica que Bingham. Que en verdad, Bingham, en verdad fue un símbolo más de un actor. Un símbolo que Giesecke sabía cómo manejar. Cuando Bingham está regresando en 48, Bingham no tenía influencia. En realidad, Bingham era olvidado en los Estados Unidos. En verdad, era Giesecke que estaba generando con la cooperación de turismo, cosas como así, para generar este interés. En verdad, la transformación a Bingham como un Indiana Jones es más una narrativa generada por los cusqueños, no por Bingham, que es muy interesante, ¿no? Sí, muy interesante. Bueno, vamos con la última pregunta por cuestiones de tiempo. Según su experiencia en el estudio de Machu Picchu, ¿qué se necesitaría para que este atractivo mundial no caiga con el tiempo, sino que se mantenga a través del tiempo? Bueno, yo creo que obviamente Machu Picchu tiene un fama mundial, pero que no va a desaparecer. Pero lo que es interesante es lo que va a pasar en la oferta turística, ¿no? Entonces, sería muy interesante ver lo que pasa en el Cusco, porque Machu Picchu sí se queda como destino de turismo, pero la oferta de turismo se ha cambiado mucho en el Cusco. Antes era turismo muy élite, limitada, después de hippies contraculturales, después de trekking, aventura, y ahora yo creo que estamos en un otro momento donde sí, es una crisis, pero también es un momento en que los cusqueños y sus aliados en todo el Perú
está confrontando un momento de cambiar de nuevo esta oferta turística. Entonces, yo tengo muchas ganas de ver lo que va a pasar, porque cuando yo estaba estudiando esta historia, lo que siempre fue impresionante para mí, porque no soy de Cusco, nadie es perfecto, pero para mí como un outsider, siempre fue impresionante ver cómo los cusqueños eran muy hábiles en cambiar y reaccionar y innovar su oferta turística confrontando con crisis, terremotos, guerras, crisis económicas. Entonces, sí, creo que estamos en un punto grave para el turismo del Cusco, pero esto también puede ser un momento de creación también, un momento de cambio positivo. Entonces, yo espero que los cusqueños vayan yo tengo ganas de ver la nueva etapa de turismo en el Cusco, porque si la historia nos dice si podemos, me acaba mi español. Si la historia del turismo en el Cusco nos pueden enseñar una cosa, es que los cusqueños tienen una capacidad enorme de confrontar crisis. Entonces, yo estoy igualmente interesado en para ver el futuro del turismo en el Cusco, igual como ustedes. Muchas gracias. Nos ha surgido una última pregunta de Judith, que es la siguiente. ¿Podría decirse, en su opinión, que el turismo en esa época fue una herramienta del Estado para reforzar el orgullo nacional y legitimar su proyecto político? Yo creo que más o menos sí, pero lo importante era como los cusqueños eran capaces de, en verdad, poner el Cusco como un símbolo nacional del Perú. Entonces, cuando el mundo, obviamente el Cusco no es el Perú, hay otras regiones con culturas regionales muy magníficas, ¿no? Pero lo impresionante, eso es lo que es muy único en el caso de Machu Picchu. No hay muchos casos en que una región puede usar el turismo para promover su folclorismo y historia regional como el símbolo de la nación al mundo. Y eso es un logro muy único en el caso del Cusco y el Perú. Entonces, es un logro de los cusqueños para usar el turismo para promover el Cusco como lo peruano en el mundo, ¿no? Perfecto, muchas gracias por su tiempo, por responder esas preguntas. Y antes de finalizar, le vamos a dar el pase al asesor del Círculo de Estudios que organizó todo este ciclo de ponencias, al doctor Daniel Hilario Letona. Tiene el pase, doctor. Bien, estimado doctor Mark Rice, le agradezco profundamente la aceptación que tuvo para compartir sus investigaciones con los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo de la UNSAG. Esperemos que no sea la última vez, vamos a tener otros eventos más adelante. Y bueno, los estudiantes, al igual que mi persona, yo he disfrutado mucho leer su libro. Prácticamente pues nos narra la historia del turismo cusqueño desde principios de los años 1900 hasta la época actual, ¿no? Y es un libro de cabecera que lo disfrutamos bastante. Muchísimas gracias por la investigación que realizó. Y esperamos igualmente que muy pronto esté en la ciudad de Cusco y pues también invitarlo para que nos dé una conferencia en nuestra universidad. Muchísimas gracias a nombre de los estudiantes, doctor Mark Rice. Fue un placer. Muchísimas gracias por la invitación y sí, espero que yo
estaré en el Cusco muy pronto. Y así. Perfecto. Bueno, Sí. a nombre de todos los presentes, los organizadores, el público, al doctor Mark Rice, evidentemente, agradecemos sinceramente al doctor Mark Rice por su ponencia y por el diálogo tan enriquecedor que ha compartido con nosotros. Su investigación nos deja una enseñanza valiosa, que el turismo es también una forma de narrar una historia, ¿verdad? Y de construir identidad, especialmente aquí en Cusco, donde cada espacio tiene memoria, cada lugar se siente especial. Agradecemos igualmente a los docentes asesores, al público por su participación y por acompañarnos en este encuentro académico. Con esto doy por concluida la sesión del día de hoy. Recuerden que, solo un pequeño recordatorio, mañana continúa el ciclo de ponencias con la participación de la doctora Ilia Alvarado Ciso de la Universidad Autónoma de México, con el tema Buscando Mama Coco, peregrinajes mediáticos y turismo fílmico en México. Muchas gracias por su asistencia a todos. Gracias. Chao. Adiós. Chao, adiós.